Después de un montón de retrasos, finalmente la primera temporada de Nier Automata ha terminado. Antes de que ocurriera todo este problema con el COVID en Aniplex, Nier era uno de los animes a los que más expectativas le tenía. Las razones eran simples: iba a ser animado por A1 Pictures, estudio que la estaba rompiendo, y la historia que nos contarían estaría basada en uno de los videojuegos más prestigiosos de los últimos tiempos. Personalmente no he jugado ningún Nier, pero sí soy consciente de su reputación entre los gamers. Sé que Yoko Taro, su creador, es alguien muy querido en la comunidad, así que si este anime iba a ser la adaptación de dicho videojuego, lo menos que podía esperar era ver un producto de calidad. Tras ver todos los capítulos de esta primera parte, puedo decirles que Nier es un buen anime. Por supuesto, tuve que volver a verlo desde el principio, ya que por culpa de los retrasos se me habían olvidado algunas cosas, y ya viéndolo en retrospectiva y sin ninguna interrupción, la verdad es que sí, Nier Automata versión 1.1a fue una gran experiencia, y es importante recalcar que el título del anime dice versión 1.1a, esto significa que no va a ser exactamente igual al videojuego. Puede contener una que otra cosa diferente, y digo esto porque no faltan los fastidiosos que empiezan a comparar ambos medios, y no, el propósito del anime no es contar lo mismo del juego, es más como una especie de ruta alterna. Pero en fin, una vez aclarado todos estos temillas, ahora sí pasemos a mi opinión con spoilers sobre este anime de Nier Automata. Comencemos. Una de las cosas más interesantes de esta historia es cómo intentan retratar la humanidad que existe tanto en las máquinas como en los androides. Ante la ausencia de personajes humanos, supuestamente porque están refugiados en la luna, todo aquello que caracteriza a la humanidad se ve representado a través de todos estos seres mecánicos. Por un lado tenemos a las máquinas, seres que fueron creados por unos alienígenas hace miles de años con el único propósito de conquistar el planeta, o eso es lo que entendí. Con el paso de los años y debido a la influencia de la cultura humana, o lo que quedaba de ella, estos robots empezaron a desarrollar conductas anómalas. Algunos formaron comunidades, otros se dedicaron a cultivar flores, e incluso hubo uno que otro loco que intentó explorar las bondades y beneficios del cardio cooperativo. Poco a poco estas máquinas, que estaban programadas para seguir una única orden, fueron desarrollando conciencia propia. En principio podría pensarse que simplemente estaban intentando imitar la conducta humana, pero cuando vemos que muchos de ellos sienten emociones como el miedo, la vanidad, el odio o el amor, entendemos que no es tan simple. Y es allí donde entra el conflicto que tienen los protagonistas. ¿Qué rayos significa ser humano? ¿Qué es eso que hace tan diferentes e importantes a esos seres como para que todo el mundo esté librando una guerra por su bienestar? Ante esta problemática tenemos tanto la perspectiva de Tui como la de Nines. En el caso del androide, ella no le da tanta importancia si las máquinas tienen emociones o no, lo que le preocupa es perder su propia identidad. Los modelos Georgia están atrapados en una espiral de vida y muerte. Si mueren antes de que suban sus datos al búnker, esa versión de sí mismos se pierde para siempre, y aunque puedan volver a la vida con datos antiguos, técnicamente no serían la misma persona. Eso es lo que más miedo le da a Tui, y es por esa razón que le duele profundamente ver morir a Nines en diferentes ocasiones, porque sabe que aunque ella recuerde cualquier cosa que hayan experimentado juntos, él no lo hará. Ese es su mayor pesar. Y aunque antes haya dicho que a ella no le importaba mucho si las máquinas mostraban humanidad o no, para el final de esta primera parte sí que empieza a darle más atención a eso. No poder eliminar a Adam o Adam es muestra de ello. Tui vio una máquina llorar por la muerte de su hermano, y eso es algo que le afectaría profundamente, o al menos eso es lo que nos dan a entender, ya que esta temporada termina con ella preguntándose cuál es la diferencia entre ellos y las máquinas. Ambas especies son capaces de amar y de odiar. Ella lo sabe porque ama a Nines, lo sabe porque aprieta su puño con fuerza cada vez que éste vuelve a la vida sin recuerdos de ella. La protagonista está cansada de vivir en esa espiral de vida y muerte. Está cansada de luchar por un mundo repleto de mentiras e inventos. Ya no quiere mentirse más a sí misma, sabe que luchan por una causa perdida. No hay ninguna humanidad que proteger. De hecho, eso último me pareció muy interesante. Ya no hay humanos. Se extinguieron unos 1000 años antes de la historia principal. Eso es lo que nos indican en los archivos que le revelaron a Nines en el último capítulo. Los androides están luchando por una mentira, y los modelos Georgia no son más que unos títeres creados para mantener la moral. Tal como dijo la comandante, necesitamos un dios aunque este no exista. Incluso las máquinas crearon a sus propios dioses, Adán y Eva, o Adam e Eve, dos seres que representan la cúspide de su evolución. Seres que irónicamente están más interesados en los humanos que en sus propios creadores que al igual que la humanidad también están extintos, por lo que tenemos a dos especies que luchan entre sí sin ningún motivo aparente, o mejor dicho, sí tienen un motivo, pero ambos bandos lo ignoran completamente. Tanto androides como máquinas están en una lucha constante por demostrar quién se parece más a los humanos, por ver quién de ellos puede tomar su lugar. El personaje de Nines representa perfectamente este conflicto emocional. El albino es tremendo racista.
no puede aceptar que las máquinas sean capaces de pensar y sentir emociones, es incapaz de asimilar que esos seres puedan ser como ellos. En varias ocasiones se refiere a las máquinas como meras imitaciones de los humanos, no están pensando por su cuenta, solo los imitan. Pero el tema es que lo mismo podría aplicarse en su caso, ya que a lo largo de esta historia, él se ve muy emocionado por replicar todo tipo de comportamiento humano, ya sea jugar en el mar, querer comprar una camiseta para Tubby o su más oscuro deseo, querer hacer cosas lujuriosas con la ya antes mencionada. Y sí, los androides pueden hacer cardio cooperativo por si tenían la duda. Al final todos estos seres intentan hacer lo mismo, quieren comprender a la humanidad, y para ello lo mejor que pueden hacer es imitarlos. Eventualmente desarrollarán sus propios sueños y deseos, pero todo comienza por esa imitación. Al principio es difícil comparar a los androides con esas máquinas que apenas si pueden hablar, pero cuando los protagonistas conocen a personajes como Pascal o Adán y Eva, esa perspectiva que tenían sobre las máquinas cambia completamente. No son tan diferentes, y mientras más se adentran en la mentalidad de las máquinas, más empiezan a cuestionar su misión. Se preguntan por qué no envían refuerzos para la resistencia, por qué los enemigos no atacan el búnker directamente, o por qué la conferencia de la humanidad no les pidió de inmediato que eliminaran a Adán y Eva. Tanto Tubby como Inés saben que hay algo oculto, y no solo ellos, estoy seguro de que Lily y Jackass también piensan de forma similar, y aquí es donde surge la pregunta: si todos son conscientes de su situación, ¿por qué siguen luchando? ¿Por qué siguen pretendiendo que están defendiendo a la humanidad? Puede que no sepan que los humanos se extinguieron, pero a fin de cuentas todos ellos tienen conciencia propia. En algún momento debieron preguntarse si valía la pena morir por seres que nunca antes habían visto. Allí es donde entra A2 o A2. Según ella, la conferencia de la humanidad los traicionó a todos. Obviamente sabemos que tiene razón, pero lo intrigante es conocer cómo se enteró ella de esa verdad, qué le hizo convertirse en una fugitiva, qué le hizo querer seguir destruyendo robots aunque ya no tenga que seguir esa misión. Lo que más me gustó de Nier Automata es que no se limitó a seguir solo la perspectiva de los protagonistas. En lugar de ello, abarcó este conflicto desde todos los ángulos posibles. Hasta el robot más secundario tiene motivaciones claras. Llega un punto en el que no sabes realmente quiénes son los buenos. Los protagonistas a veces actúan como villanos, sobre todo el racista de Inés. Todo depende de la perspectiva. Para los androides, los robots son invasores que deben ser eliminados para que haya paz, pero ¿qué pasa por la mente de sus enemigos? En su primer encuentro con Adán, este no quería pelear. Quienes atacaron primero fueron los protagonistas. El supuesto enemigo quería resolver las cosas hablando y no lo dejaron. Otro ejemplo es Pascal. Es un robot que solo busca que su gente pueda vivir de forma pacífica, pero llegan a Inés y ve a unos niños peleando por un juguete y si no es porque reciben una llamada del búnker, los habría eliminado a todos. Honestamente creo que en la segunda parte vamos a ver a los Georgia desde la perspectiva de las máquinas. Es decir, los vamos a odiar. Ya vemos que quienes matan en el búnker parecen tener sus propios intereses malvados. Es muy probable que, tal como se menciona en los archivos secretos que vio Inés, la conferencia sigue pensando en cómo revivir a la humanidad, y para ello lo mejor que pueden hacer es observar a aquellos individuos que más se le parezcan a sus creadores. De allí el interés que tienen por Inés, un androide demasiado emocional, y probablemente la segunda parte se centrará completamente en lo que le ocurra a este personaje. Nier Automata es una obra muy existencialista. Detrás de los increíbles planos de 2B, hay reflexiones muy interesantes acerca de lo que significa tener humanidad, así como también nos hablan de la importancia de la identidad y cómo esta puede estar representada por el corazón. No el órgano que todos tenemos, sino más bien se refiere a la esencia de cada persona, tanto sus emociones como los sentimientos. Es por eso que cada vez que Inés muere y vuelve a revivir, siempre hace casi lo mismo, es decir, siempre intenta salvar a 2B por encima de su propia vida. Siempre respalda primero sus datos. Eso es un comportamiento que no creo que esté programado, sino más bien es algo que queda de forma residual en su ser, en su memoria o algo por el estilo. Eso es lo que nos han dado a entender a lo largo de esta obra. Ahora, en cuanto al apartado técnico, es cierto que en su momento muchos se quejaron por el CGI del primer capítulo, pero no es algo que realmente importe. Se entiende que por la complejidad de los diseños de las naves de los Georgia, era mucho más fácil hacer modelos 3D, aunque creo que lo que hicieron fue reciclar los modelos del videojuego. Pareciera, aunque no lo sé del todo. De todas maneras, últimamente hay demasiado mame con el tema del CGI en cualquier anime, y aunque el primer capítulo haya tenido ese CGI debatible, la verdad es que todo lo demás está muy bien hecho, o sea, no es para quejarse realmente. Otra cosa que también vi que muchos criticaron fueron las escenas finales con los títeres. Las quejas estaban enfocadas en que se perdía tiempo valioso en esas partes, y es cierto. A veces los segmentos eran demasiado largos, pero la verdad es que sí nos mostraban cosas interesantes. Cada uno de estos shows de títeres nos contaba uno de los tantos finales del juego, así como también servían para darnos información más detallada de algunos personajes. Honestamente no le vi problema a esto, pero entiendo que a algunos no les haya gustado.
Por supuesto, para aquellos que sí jugaron el videojuego, todas estas referencias del final debieron ser una grata sorpresa. Y respecto a este tema de las referencias, no solo el show de títeres las tenía, sino todo el anime en sí, porque en varias ocasiones mostraron eventos de Nier Replicant. Supongo que hubo uno que otro fan que lloró cuando revisaron los recuerdos de Emil, que si no estoy mal, era la cabeza esa rara que todo el mundo veía como deidad en la aldea de Pascal. Si yo hubiera jugado algún Nier, tanto Replicant como Automata, tal vez mi experiencia con este anime habría sido mucho más nostálgica, pero a pesar de que no conozco nada de la franquicia, pude disfrutarla. Nier Automata es un anime que se sostiene por sí mismo. Está basado en un videojuego con muchísimo lore, eso es cierto, pero la información y contexto que se nos da es suficiente para entenderlo. Ahora solo nos queda esperar por la segunda parte de esta historia, la cual ya está confirmada, por cierto. Lo único que no sabemos es la fecha exacta, y la verdad es que con todos estos retrasos, con los problemas en la producción y todo eso, no creo que la veamos en el futuro cercano. Probablemente a finales de 2024 estaremos viendo esos 12 capítulos que faltan. Es una verdadera lástima porque la verdad necesito que termine rápido Nier para que el staff se ponga a trabajar en 86, pero así son las cosas. Y bueno, dicho eso, ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kongru.